Pese a la importancia que reviste para cualquier sociedad, la educación no parece ser un proyecto de país en Colombia. En los discursos que frecuentemente se escuchan, son pocas las referencias que se hacen a un tema que se supone debería ser el pilar del desarrollo nacional. Si bien se ha logrado una mejora importante en la cobertura, en especial en la formación básica, la apuesta por la calidad sigue siendo un compendio de buenas intenciones que se diluyen en el tiempo. Superar la idea que la educación es un asunto exclusivo del aula de clase y pensar que debe existir una apuesta real por el conocimiento debería ser la posición de los líderes políticos para que de una vez la sociedad entienda que este es un tema que necesita respuestas inmediatas. Para comprender mejor el panorama de la educación en Colombia y los cambios propuestos en el departamento de Antioquia, hablaremos con Sergio Fajardo. Sergio Fajardo es matemático de profesión y doctor en la misma disciplina por la Universidad de Wisconsin. Como académico, se desempeñó en la Universidad de los Andes y varias veces fue profesor visitante en centros educativos de primer nivel como la Universidad de Colorado, el Math Science Research Institute del Berkeley College y la Universidad de Oslo. Desde que ingresó a la vida pública, es una de las figuras políticas más reconocidas de Colombia. Por su labor en Medellín, fue reconocido como el mejor alcalde del país y considerado el personaje de América Latina por The Financial Times. Gobernador, usted es una persona con formación científica que además ha tenido una trayectoria política muy importante y es quizás una de las personas que más conoce la educación en el país. Quisiera arrancar esta conversación con usted preguntándole, ¿la educación es un proyecto definido con horizonte en Colombia hoy? No, la educación pues tiene una rutina del mundo de la educación, pero la educación no hace parte del proyecto de país y es una forma fácil de explicarlo. Y utilicemos el lenguaje del mismo presidente Santos para la ilustración. El presidente Santos ha hablado de unas locomotoras que jalonan el país. La educación no aparece entre esas locomotoras. Pero él ha hablado de la locomotora de innovación. La innovación es un pedazo, va de última, dentro de las 5 locomotoras esa es la última, pero la educación tiene un nombre, tiene un sentido, tiene una secuencia y la educación no es un proyecto de país. Ejemplo, ¿cuántos discursos le ha escuchado usted al señor presidente Santos y a todos los otros? No es un problema personal con el actual presidente, hablando sobre la educación y sus retos. ¿Cuántos? Pues prácticamente ninguno. Pues por eso. Y usted ha oído hablar de otros temas permanentemente. Todo esto para decir que, y esa es la razón por la cual yo estoy en esta silla, aquí sentado como gobernador, y no estoy en Bogotá, en la Universidad de los Andes, dando clases de matemáticas con mi equipo, o en la Universidad Nacional, en un seminario de matemáticas. Y el tema de todo esto es que este tiene que pasar a la política y en el marco de la política se tiene que convertir en un proyecto tangible, visible de sociedad. Y esa es la razón, repito, de estar yo acá. Porque después de muchos años de vivir en ese mundo amable que me encanta de la academia, del mundo de la universidad, agotado de estar repitiendo lugares comunes que a usted le dice, no, qué tan inteligente lo que dice, pero ver cómo no se hace ninguna realización. Por eso me metí yo a la política y dejé mi vida académica formal atrás para convertir esto en parte de un proyecto político. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Y un proyecto político tiene que tener uno claridad a qué le está apostando, de qué manera le está apostando, cuáles son los pasos, cuáles son los recursos que se invierten en todo este proyecto. Y nosotros lo estamos haciendo acá, pero no es un proyecto de país y se necesita que a través de la política se convierta en un proyecto de país. Pero, gobernador, es muy significativo lo que usted dice, porque si lo miramos, llevamos unos 10 años tratando de sacar una reforma de la Ley 30 de Educación Superior, que no hay consenso cuáles son los criterios de esa reforma, hacia dónde tiene que ir, pero ni siquiera hay una perspectiva estratégica. ¿Qué es lo que confluye a que no haya ni siquiera una concepción de la educación como un planteamiento estratégico de la sociedad colombiana? Porque eso lo hacen, me da pena tener que decir lo que voy a decir, las personas que lideran. Y usted tiene que conocer el tema, tiene que saber qué papel juega en la sociedad y de qué manera le apunta. Y si quien lidera no lo tiene incorporado como parte de lo que son sus sueños y uno tiene que priorizar y tiene que saber hacia dónde le está apostando, pues no va a llegar. Eso no quiere decir que las personas que han sido ministras o ministros no sean personas inteligentes. Ese no es el problema, repito, no es un problema de personas porque capacidad hay, pero es de concepción del desarrollo, de entender qué papel juega la educación en todas sus etapas en el desarrollo y poner en el poder, llegar al poder y decir, y vamos a recorrer este camino.
Si eso no lo tiene, ¿quién lidera? Pues no va a pasar. La educación además se presta, que esa es una de las calamidades, entre comillas, de la educación, que la educación está llena de lugares comunes. Es muy fácil decir cosas de esta naturaleza. Tenemos que apostarle y que nuestros niños y niñas estén muy bien alimentados desde cero. ¿Quién en el planeta Tierra está en contra de esa frase? Y tenemos que garantizar que incorporamos la tecnología en la educación para estar en el siglo XXI, porque eso es muy importante. ¿Quién está en contra de eso? Entonces dígame cualquier frase de la educación y prácticamente todo el mundo dice, claro que sí. Pero después viene el problema de la educación y es, coja toda esa cantidad de frases e impleméntelas y haga algo tangible para la sociedad para que se convierta en algo. Y usted júntele a eso el otro problema que tiene la educación. El primero, pues, lleno de lugares comunes que todo el mundo comparte. Y el segundo es que le dicen, bueno, pero es que la educación es de largo plazo. Ahí muere. Porque en política, en la práctica política, el largo plazo no existe porque usted le dice, no, usted es muy importante lo que está haciendo, pero eso se va a ver dentro de 24 años. Usted le dice a un político en ejercicio que está en el poder, que busca el poder y le dice que dentro de 4 años se va a ver lo que usted hizo, pues queda listo. Entonces, lugares comunes y largo plazo, queda la educación fría y se repite y se mantiene y se hacen cosas valiosas, pero no trasciende de ahí a proyecto político de país. Cuando usted compitió por la alcaldía de Medellín en 2 ocasiones, permanentemente dijo que había una especie de ruptura entre la sociedad y el mundo de las tendencias científicas y tecnológicas y que en el medio había una generación de jóvenes que no conectaba con nada de esto y que en parte eso explicaba asuntos de violencia, asuntos de desempleo estructural, todo este montón de asuntos. ¿Se ha revertido ese divorcio entre ciencia y sociedad en Colombia o es un asunto histórico, estructural? ¿Qué hacer? Yo no creo que tampoco, desafortunadamente, que se haya revertido. Y también sí tengo que decir con orgullo, nosotros acá, estoy hablando de Medellín. Acá, Medellín, Antioquia. Sí, Medellín, Antioquia, hemos avanzado enormemente en ir dándole sentido a la educación. En el siglo XXI no es solo la educación, la palabra educación remite al aula escolar. Para la mayoría de las personas, al conocimiento. Eso es educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura, que son las expresiones del talento en nuestra sociedad como parte del proyecto de sociedad. Nosotros aquí, lo digo con gusto, le hemos avanzado. Queda camino por recorrer, pues muchísimo, por supuesto, porque todo proyecto de esta naturaleza requiere persistencia, pero lo hemos venido haciendo y hemos venido construyendo una cantidad y dando una cantidad de pasos. Porque déjeme, yo interrumpo algo que me gusta para el mundo intelectual, del cual yo vengo, pues de ese mundo académico, para señalar algo con respecto a estar en la política, estar en el poder y gobernar. Lo explico y sí, claro. Aprovecho para interrumpir. En el mundo intelectual académico tenemos una gran capacidad para entender los problemas. Yo siempre he dicho, el primer paso para resolver un problema es reconocer lo que lo tiene. Segundo, entenderlo muy bien. ¿Sí? En el mundo académico, insisto, tenemos la capacidad para entender muy bien los problemas. Eso es valiosísimo. En el mismo mundo académico e intelectual tenemos también la capacidad para decir, este debería ser. O sea, entiendo este y soy capaz de decir rápidamente, debería ser este. Eso es importante para ir estructurando un modelo y para saber uno hacia dónde va. Pero el lío empieza ya después de decirle, ¿cómo hago para llegar del que yo entiendo muy bien al que debería ser? Y en el mundo intelectual académico ese salto no existe porque pasan de este al otro, al ideal. Sí. Y nosotros en el mundo de la política y lo público es el arte de entender muy bien esto, saber para dónde vamos, pero usted tiene que caminar. Y esto es lo más difícil del mundo. Ser capaz de ir dando un paso, 2 pasos, 3 pasos, siempre dirigiéndose al lugar que tiene claro, a donde debe llegar, pero caminando. Y hacer que cada paso que uno va caminando se vea, que empiece a ser parte de la sociedad para que se vaya viendo crecer. Esa es la magia de la política y del poder, la forma como yo lo entiendo. Y por eso es fundamental para mí, mi formación académica y muchas personas que están alrededor, que entiendan dónde estamos, lo entendamos muy bien, sabemos a dónde le estamos apostando, pero saber capaz de caminar paso 1, paso 2, paso 3 y así sucesivamente. Aquí está el arte de gobernar. Gobernar, con esta analogía que acaba de hacer, temas como la calidad de la educación, temas como la ampliación de la cobertura, una educación universal en términos universitarios, por ejemplo, que es el discurso que el Ministerio de Educación ha venido manteniendo en los últimos años de forma permanente, pues resulta un poco abstracto, un poco vacío. Precisamente, porque usted dice, bueno, ¿y entonces cómo hacemos?
Todos queremos mejorar la calidad de la educación. Hoy un proyecto de transformación de nuestra sociedad es la calidad de la educación. Digamos, simplificando, que ya la cobertura la tenemos. Hay segmentos del sistema educativo donde no tenemos la cobertura. Por ejemplo, la educación media, los 2 últimos años del bachillerato, tenemos una deserción y el promedio nacional es muy bajo con respecto a lo que nosotros quisiéramos hacer. Pero supongamos que la cobertura la tenemos y que hay la capacidad para atender a todo niño y a niña en Colombia. Estoy simplificando enormemente, sí. pero estamos cerca. En primaria hay cobertura total fundamentalmente en Colombia. Entonces, pero la calidad no hace parte del proyecto de desarrollo del país. Entonces, la calidad que en un comienzo no fue tenida en cuenta, porque entonces, ¿cómo se hizo para la cobertura? Pues se dividió por 2. Usted tenía a los niños y las niñas todo el día en el colegio y entonces dividió en 2 jornadas, por la mañana y por la tarde. Con la misma infraestructura pudo atender el doble de personas. Ahora queremos multiplicar por 2. Bajo el mismo método. Queremos ahora multiplicar por 2 para tener la jornada única durante todo el día. Eso es lo que quisiéramos. Y hago también un paréntesis en el marco de estas cosas. Los colegios privados de élite nunca han dividido la jornada, siempre han tenido una sola jornada en un contexto que por supuesto tiene que ver con la calidad de la educación. Entonces ahora tenemos que multiplicar por 2 en Colombia. Los costos de eso son altísimos y la calidad entonces empieza a tener una serie de componentes que obligan a unos nuevos recursos económicos que no tiene el país, o que el país los tiene pero no los dedica a esto, y tenemos que convertir el tema de la calidad como parte de las preocupaciones de nuestra sociedad para atender problemas acuciosos de nuestro país. Entonces, ¿cómo coge usted eso? Bueno, la gente dice, listo, pues sí, tiene razón. ¿Y cómo se hace? Pues nosotros lo hacemos. Esa es la tarea. ¿Cómo hacemos? Nosotros estamos haciendo un montón de cosas aquí en Antioquia y lo hemos hecho en Medellín. Y en otras partes se han hecho. No quiere decir que nosotros seamos los únicos que hemos hecho, pero que como proyecto de sociedad nosotros sí. Y lo digo pues con orgullo, porque es que para eso le metimos toda la energía y se la estamos poniendo y se la pondremos. Nosotros le hemos apostado a un modelo de desarrollo y lo estamos haciendo. Nos falta camino por recorrer, nos faltan recursos, pero lo estamos haciendo. El plan de desarrollo del gobierno que yo dirijo se llama Antioquia la más educada. Antioquia no es el departamento con la mejor educación de Colombia. Ojalá, no es. ¿Qué significa Antioquia la más educada y por qué se pone así? Como para llamar la atención de nuestra sociedad, para llevar a la gente y decir, vamos a pensar en esto, en la educación, a poner la sociedad a entender esto como un reto, como una riqueza, en fin. Esa es la política, esa es la parte que es muy emocionante de esto, de lo público, que tiene que ver con la capacidad de construir y, como volví a decir, con la capacidad de caminar, y nosotros estamos caminando. Pero gobernador, se lo pongo en esos términos. Tenemos déficit, por ejemplo, de formación en ciencias básicas. Sí. Faltan matemáticos, faltan estadísticos, faltan químicos, y tenemos una abundancia de formación en otras áreas como administradores, abogados, ciencias sociales. ¿Cómo resolver este lío? Porque en parte la encrucijada económica y de empleo y de crecimiento y desarrollo a futuro están en este tipo de decisiones. Mire, lo primero que uno tiene que hacer es descubrir ciertas cosas que son inmodificables o que el margen que uno tiene para cambiarlas es reducido. Uno tiene que escoger a qué le va a apostar, dónde le va a poner la fuerza, tiene que priorizar, necesariamente tiene que priorizar. Entonces yo no me he preocupado por el tema de las ciencias básicas, no me corresponde a mí como gobernador. Yo tengo que preocuparme como gobernador por la educación, en el sentido escolar, la educación básica, los 9 primeros años y los 2 años de la educación media, entrar al mundo de la educación superior, cómo facilitamos esa entrada, y lo que nosotros estamos haciendo es recorriendo un camino para ir dando calidad a través de todos estos pasos, y yo creo que hay ciertas cosas que, si la política está bien diseñada, va a ir obligando a que lo que nosotros quisiéramos que pase ocurra realmente en la realidad. Le doy ejemplos. Yo sé que las matemáticas en Colombia, en nuestro sistema escolar, son muy débiles. Listo. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Antioquia? Para poner un ejemplo. Nosotros vamos a diseñar un programa especial para mejorar las matemáticas en Antioquia, en este momento. En Antioquia tenemos 125 municipios. En Antioquia tenemos cerca de 4.000 escuelas, fuera de Medellín. ¿Sí? Y yo estoy preocupado en llegar a cada escuela y tratar de mejorar las matemáticas en esa escuela. Entonces, ¿qué tenemos? Un grupo básico de personas acá, un buen número de profesores de la Universidad Nacional que se han jubilado, amigos míos,
compañeros míos del mundo de la ciencia que han trabajado conmigo todos estos años, y lo que nosotros queremos hacer es la red de matemáticas en Antioquia. Identificar en todas las escuelas de todos los municipios de Antioquia ese profesor, esa profesora que está interesada en el tema de las matemáticas y que le gusta. Por todos lados hay, pero están solos por ahí perdidos en lugares donde nunca se ha buscado con relación a eso, construir la red. Muchos descubrimos que han pasado por la misma Universidad Nacional y usted los empieza a descubrir y están por allá metidos, pues nosotros los vamos a encontrar. Diseñamos un mecanismo de comunicación vía internet para tener la red vigente. Diseñamos un grupo de estos para trabajar alrededor de contenidos. Utilizamos el libro de matemáticas del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación, y sobre eso miramos y cómo podemos ampliar los contenidos. Y empezamos a regarlo por todo el departamento de Antioquia y creamos contenidos para la web, por ejemplo, en YouTube, todo tipo de herramientas. Estamos haciendo en Antioquia las Olimpiadas del Conocimiento, en todos los municipios, una especie de Olimpiadas en el sentido de una competencia, institución por institución participa. Paro para ilustrar. Cuando arrancamos en Medellín, empezamos con las Olimpiadas del Conocimiento en Medellín. Primer año de alcalde, 700 personas. El año pasado participaron 90.000 niños y niñas de Medellín en las Olimpiadas del Conocimiento. Entonces, reconocemos a esos profesores que están trabajando con sus estudiantes, les damos un reconocimiento social. Estamos firmando el Pacto de la Calidad por la Educación en escuela por escuela. El día de ayer, yo estuve en el municipio de San Pedro de Urabá, donde nunca habían ido a hablar jamás de educación, reunido con todos los maestros y maestras, con el alcalde, y firmamos el pacto educativo. Entonces vamos haciendo un montón de actividades para poner la educación como parte de nuestra sociedad. Contenidos, herramientas, visibilización social, responsabilidad social del maestro, la dignidad de nuestra profesión. Empezamos a actuar sobre todo ese tipo de cosas y vamos valorando esto. Ahora, eso es lo que yo entiendo como esa es una apuesta por la educación. Ponemos unos recursos, sabemos movilizar, sabemos dónde tocar, sabemos dónde llegar. Nos tomará tiempo, pero entonces cogemos Teleantioquia, vamos a transmitir las semifinales de las Olimpiadas del Conocimiento. El colegio que gana, reconocido. Entonces muchachitos, muchachitas, con barra del colegio, porristas, todo eso, y vamos construyendo. Y ahí empieza a hablarse de Antioquia la más educada, y en el peladito de este municipio que se destaca, lo traemos y formamos la selección Antioquia, no solamente la de fútbol o la de ciclismo, que hace parte de la riqueza de este departamento, sino con el conocimiento. Ahí tenemos mucho para trabajar, pero a eso le estamos dando. Para mí eso es apostarle a la educación como eje. Un tema concreto de su gobernación es el sector de Urabá, la región de Urabá, el Urabá antioqueño. Y alguna vez le escuché plantear una relación entre la problemática de Urabá, la necesidad de fortalecer la educación superior en Urabá. Se lo explico. Pero además de eso, quiero plantearse en esos términos, gobernador. Veo que usted no encuentra eco en el gobierno nacional frente a lo que está planteando. No, porque nosotros no ganamos. Así es. Ahora, eso no quiere que el gobierno nacional esté en contra de esto, sino que ellos tienen otra forma de entender este programa, estas cosas. Cuando yo participé como candidato vicepresidencial con Antanas Mockus, el único nombramiento, entre comillas, que Antanas Mockus dijo fue: Sergio Fajardo va a ser ministro de Educación. Siendo vicepresidente, ministro de Educación. Y nosotros dijimos, el 10% de Ecopetrol lo vendemos para apostárselo a la educación. Y todo esto lo hubiéramos hecho en Colombia. Tenga la certeza que yo ya estaba allá, hoy habría Olimpiadas de Conocimiento en todo Colombia. No ganamos, lo cual pues no nos robaron nada, no ganamos, no fuimos capaces de ganar, o fueron mejores que nosotros, y entonces las cosas, esa es la política, uno toma decisiones. Ahora le explico Urabá. Urabá, Antioquia. Para la mayoría de la gente, Urabá, una banda criminal. La banda Los Urabeños, yo nunca utilicé eso porque me duele, así como hablan de la banda Los Paisas. Le dije, mire cómo le parece a usted pues la vida en Colombia. Los Urabeños, que son Urabá, Antioquia, y los paisas, que a nosotros nos dicen paisa, a usted le dicen paisa y yo soy antioqueño, ¿cierto? Las bandas criminales somos nosotros no somos bandas criminales. Entonces, ¿cómo trabajamos en Urabá? Urabá tiene una cantidad de líos. Uno de los líos grandes, Urabá, que es una región poderosa en potencial, es de las que tiene todo un potencial. Nosotros tenemos en Antioquia, en la región de Urabá, es la segunda costa sobre el Océano Atlántico en todo nuestro Caribe, Colombia. La gente no piensa Antioquia mar, pues Antioquia tiene el segundo, después de La Guajira es Antioquia. Tenemos todo tipo de riquezas, pero está desconectada del país, no solamente de Antioquia, sino de todo el país. Y nosotros tenemos que construir institucionalidad, allá es muy, muy primitiva esa institucionalidad.
Para no demorarme mucho, le voy a decir cuál va a ser el eje de la transformación de Urabá, porque nosotros vamos a ir a Urabá y poner todos los elementos del desarrollo, póngalos en un lugar en forma simultánea. Eso es dificilísimo porque en política pública se llama una intervención integral. Todo el mundo le dice a uno debe ser, hay que ser creativo. Le digo, sí, claro, hay que ser creativo y hay que hacer intervenciones integrales, sí, claro. Pero hacer una intervención integral es ponga a todos en conjunto a que hagan una cosa y eso es dificilísimo. Fácil de decirlo, pero dificilísimo. Pero vamos a ponerle un ancla en Urabá alrededor de la construcción de institucionalidad, resolver los problemas sociales que nosotros tenemos y al mismo tiempo potenciar las capacidades de la región. Y es la educación superior. ¿Y cuál es el reto? Cualquier joven, en Urabá tenemos los peores indicadores para la educación. El 90% de los colegios en Urabá, de acuerdo al criterio ICFES, prueba saber, es bajo. ¿Y cómo vamos a hacer para cambiar esto? Pues con el 90% bajo, o sea, y eso quiere, talento hay, pero es bajo. Si no miramos eso para el desarrollo, olvídese que de este paseo salimos. Bueno, vamos a mejorar la calidad de todas las instituciones educativas de Urabá, pero vamos a coger y queremos hacer, estamos trabajando en eso, la Universidad de Antioquia en Urabá, y que esté la universidad esté allá. Que los profesores no es que van a dictar clases los fines de semana. Que esté institucionalmente presente, con grupos permanentes. Físicamente el sitio, con profesores allá, con unas carreras relevantes para el tema de la región, con el programa de becas para la educación superior que tenemos nosotros, que estamos diseñando para toda Antioquia, con los programas de innovación y emprendimiento, todo pegado en Urabá. Y que ese sea el lugar. ¿Y eso qué significa? Hoy, ¿qué pasa en Urabá? Un joven de Urabá termina el colegio, si es que termina y no se sale antes de los 2 últimos años, que se para en una esquina y ¿qué puede hacer? No mucho. No mucho, prácticamente nada. Y ahí hay una puerta abierta. La criminalidad está abierta la puerta. Nosotros tenemos un problema de reclutamiento de jóvenes para bandas criminales como una de las peores amenazas. Entonces está la puerta de la criminalidad abierta, ahí está el camino para seguirlo. Y nosotros queremos que esta joven, siga por otro camino. Tiene que ser el de la educación superior. Entonces, tenerlo como punto de construcción pública, una nueva universidad. Por eso es que la ley de educación superior, que yo creo que fue pésima lo que se presentó, y ahora pues estamos en otra discusión, porque se pensaba que el problema de educación superior era que universidades privadas con ánimo de lucro pudieran participar en la expansión de la cobertura, porque hay que ampliar la cobertura de la educación superior. En Urabá hay 21 universidades, 21. Casi todas privadas. Pero todas, pues, pero no pasa nada con eso. Estoy exagerando y es injusto también cuando uno hace ese tipo de generalizaciones. Pero nosotros queremos construir esta pública, una nueva institucionalidad. Está el espacio, que el espacio físico esté allá, que los maestros estén allá, que haya el proceso para entrar, que la señora más humilde diga, mi hijo va a poder entrar a esta universidad, pero que la pueda ver, la pueda tocar y sobre la educación empezar a construir los proyectos de desarrollo de la zona de Urabá, como le digo, con innovación, con emprendimiento, con carreras pertinentes. La Universidad de Antioquia tiene un programa formación de ciencias en ciencias del mar. además. Claro, entonces va a ser formación en ciencias del mar, la Universidad de Antioquia. Y ahí está el mar, y traer los grupos de investigación asociados con el tema de la región. Y la universidad nos tiene que ayudar a mejorar la calidad de los colegios, porque a mí qué me sirve que el rector me diga es que no pasan el examen de admisión. Y digo, ay, entonces ¿qué? ¿Nos vamos a poner a llorar aquí nosotros? Tiene que ayudar. Pues digo, tiene en el sentido claro, hay que inventarse algo que permita resolver el tema. Vamos a trabajar juntos para mejorarlos, porque repito, no pasan. Y entonces pues vamos a hacer que pasen y mejoremos la calidad y pegamos todo eso. Así es como le estamos dando nosotros. Ahora, ¿eso qué significa? Recursos. ¿De dónde vienen? Primero, no nos robamos un peso, porque la plata que se roban, por supuesto, siempre va de cuenta de todas estas oportunidades. ¿Cuántas becas se podrían haber dado en Bogotá si, para poner el ejemplo, pues, que conoce todo el mundo, que todo este carrusel de lo que ha ocurrido, de la contratación allá, la 26, si no se hubieran robado la plata que se robaron, ¿cuánta gente podría estar estudiando de manera gratuita en Bogotá educación superior? Se la robaron, se roban las oportunidades. Entonces, primero, no robar, ya tiene más. Dice, ¿dónde está? Ahí está. Después, de los recursos de inversión de libre destinación que tenemos nosotros como gobernantes, nosotros tomamos la decisión política, vamos a ponerle tanto a la educación. Ahí es donde está la política, mientras que otro puede decir, no, a mí no me interesa eso, yo lo que quiero es hacer tal carretera, que se necesitan las carreteras, pero política es decir, le ponemos tanto y creamos el fondo de becas y apostamos a eso. Esa es política, por eso es que hay que ganarse las elecciones y por eso nos metimos a esto y por eso ustedes tienen que preparar para que nos reemplacen a nosotros ya los viejos en este paseo, porque pues le hemos dado, pero en serio, ese es el sentido y por eso es que yo tengo ganas todos los días de levantarme y decir, le damos. Pero significa
entender que la educación superior puede ser el eje de la transformación de Antioquia, de Colombia. Esto que estoy diciendo yo vale para todo Colombia, pero lo vamos a hacer en Antioquia. ¿Cómo es posible que en Barrancabermeja no haya una universidad pública a todo dar para que sea la universidad que tiene que ver con el petróleo? ¿Cuánta gente de Barrancabermeja trabaja en Ecopetrol después de 50 años? En el nivel directivo no es muchísimo. En el nivel directivo no. Pues sí, claro, Ni en para los niveles llevar bajos, los containers, pero claro. ¿cuánta gente y con todo el talento que hay allá? La Universidad del Río Magdalena, la del Magdalena Medio, tiene que haber. Nosotros le tenemos que apostar a la educación superior, a la universidad, para que esté allá, para que sea parte de la identidad. La Universidad de Antioquia es el proyecto social más importante que ha tenido el departamento de Antioquia en su historia. El proceso más constructor de igualdad en esta sociedad es la Universidad de Antioquia. Y a eso le estamos apostando nosotros. Ve a ver si nos apoyan. Gobernador, una última pregunta, solo ya de cierre, muy corta la respuesta. ¿Usted cree que tiene eco en el Ministerio de Educación Nacional? Pues nosotros hemos hablado con la ministra y hemos conversado. ¿Y la entiende? ¿Ah? ¿Y la ministra le comprende lo que le explica? Yo creo que sí. Nosotros estamos por construir. Yo en esto, viniendo del mundo que yo vengo y entrando a este mundo de la política, tiene unas partes muy horribles, ¿cierto? Pero esta parte es emocionante y es deliciosa. Aprender a construir, a no convertir eso en problemas personales. Esto yo se lo he dicho al presidente, le dije, presidente, apuéstele a esto. Pero son decisiones de tipo político. Entonces yo tengo una buena relación con la ministra, a pesar de que soy crítico de la reforma a la educación superior, que creo que no es parte del proyecto, pero no es un problema personal con la ministra. Yo no hago sino darle, empujar, decir y avanzar, que es lo bueno. Gobernador, muchas gracias por estar con nosotros en Meridianos de la Universidad Nacional de Colombia. Es un gusto. Gracias.